Pues muy buenas tardes, hermanos y hermanas del canal de YouTube. Viendo varias cosas, he decidido hacer este vídeo. Viendo lo primero que los pocos vídeos que me atreví a hacer hablando de algún libro, pues han funcionado mejor incluso que los vídeos que estoy haciendo sobre películas de cine. Esto es algo muy extraño. Yo pensaba que sería al revés, pero no. De repente me he encontrado con un público con muy buen gusto. Así que con este dato sobre la mesa y esto que voy a leer ahora, pues vamos a empezar. Ayer me dejó un comentario un visitante en el vídeo de la ley de Cristo y dio bastante en el clavo. Lo que dijo fue estupendo y lo voy a leer, no todo, pero dice: Dios nunca hubiese enviado a su hijo a una tribu de indios americanos o a una tribu de la Amazonia. ¿Para qué? Ellos ya vivían cumpliendo la ley de Dios, la ley natural. A ningún chamán se le apareció Dios en la montaña para entregarle 10 mandamientos. Bueno, el comentario sigue, pero ya solo con eso lo ha clavado bastante esta persona, de nombre Whopper Swan. No sé quién eres, con una bandera de España en el perfil. Has dado en el clavo, amigo, y es que Dios envía a cada persona o a cada pueblo lo que necesita. Entonces a nosotros nos tuvo que mandar a Jesús porque lo necesitábamos. Estábamos totalmente perdidos sin él. En cambio, hay otras culturas en las que no ha hecho falta, porque ellos ya comprendían todo esto. Esto es lo que el europeo más le va a costar aceptar, ¿vale? Que en esto somos nosotros los que vamos por detrás. Igual que en otras cosas hemos ido por delante siempre, pues en esto no, ¿vale? Y vamos a hablar de un libro que se llama Hagakure, el cual recomendé hace un vídeo o dos. Hagakure, que traducido significa oculto bajo las hojas. Aunque bueno, yo he investigado un poquito más y en realidad el significado es más sutil todavía. Hagakure hace referencia a esa luz de por la mañana o por la tarde que pasa a través de las hojas de un árbol y te toca. Esos rayitos de luz, ¿vale? Eso es el Hagakure. Pero una traducción más tosca, pues lo traduce como oculto bajo las hojas. Y es un antiguo breviario de caballería inspirado en el código Bushido, ¿vale? El Bushido es el código que seguían los samuráis en el Japón feudal, y vamos a ver cómo ellos ya comprendían cosas que luego vino Jesús a contarnos a nosotros, ¿vale? Pero esos conceptos en Asia ya los tenían. Entonces leemos: Bushido es la aceptación total de la vida, vivir incluso cuando ya no tenemos deseos de vivir. Esto se logra sabiendo morir en cada instante de nuestra vida, viviendo el instante, el aquí y ahora, sumido en el eterno presente, en vez de abandonar el campo de batalla cotidiano. Para el samurái, la vida es un desafío, y la muerte es preferible a una vida indigna o impura. Esta es la noble y espectacular lección del Hagakure, y ha sido mantenido en secreto durante siglos. He descubierto que la vía del samurái reside en la muerte, dice el autor. Durante una crisis, cuando existen tantas posibilidades de vida como de muerte, debemos escoger la muerte. No hay en ello nada difícil, solo hay que armarse de valentía y actuar. Algunos dicen que morir sin haber acabado su misión es morir en vano. Este razonamiento es el que sostienen los mercaderes hinchados de orgullo que merodean por Osaka. No es más que un razonamiento sofisticado, a la vez que una imitación caricaturesca de la ética de los samuráis. Bueno, amigos, aquí me paro para hacer el primer comentario personal. No ocurre exactamente igual con los cristianos. Que tenemos millones y millones de personas en el mundo que dicen que son cristianas, pero no defienden esos valores ni los practican. Bueno, pues del mismo modo,
se convierten en una caricatura de lo que es el cristianismo real. El catolicismo, por ejemplo, ¿en qué se ha convertido? En una caricatura, en algo contrario, en algo invertido y subvertido. Entonces, seguimos leyendo. Hacer una elección juiciosa en una situación donde las posibilidades de vivir o de morir se equilibran es casi imposible. Todos preferimos vivir, y es muy natural que el ser humano encuentre siempre buenas razones para continuar viviendo. El que escoge vivir habiendo fracasado en su empeño será despreciado y será a la vez un cobarde y un fracasado. El que muere después de haber fracasado muere de una muerte fanática, pero que puede parecer inútil, pero en cambio no será deshonrado. Tal es la vía del samurái. Para ser un samurái perfecto es necesario prepararse a la muerte mañana, tarde, incluso durante todo el día. Cuando un samurái está constantemente dispuesto a morir, ha alcanzado la maestría de la vía y puede dedicar sin cesar la vida entera al servicio de su señor. Bien, amigos, en este primer fragmento que yo he querido destacar, así empieza el libro con esta introducción, se nos explica algo ya muy importante, y es que todo aquel, como nos dijo Jesús, todo aquel que tenga miedo a la muerte física por encima de la muerte espiritual, significa que ya está muerto y ya está condenado, no tiene salvación, porque prioriza lo que no debe, porque está invertido. Segundo, los cobardes no entran al reino de los cielos, y como explica el Bushido, son aquellos que eligen la vida cobardemente los que no se salvan, y son aquellos que en una situación de vida o muerte eligen la muerte sin dudarlo, es decir, se enfrentan con absoluta fe a lo que les viene encima. Esos sí se salvan, ¿vale? Esos no son. Y luego están los que mueren después de haber fracasado, que sí, mueren de una muerte fanática, pero no es una muerte inútil, no es deshonrado. ¿Por qué? ¿Por qué, a pesar de ser una muerte fanática, esta persona no es deshonrada? Porque lo intentó, es decir, murió después de haber fracasado, sí, pero al menos ha fracasado. Significa que lo ha intentado. Hay personas que mueren sin haber fracasado. ¿Por qué? Porque ni siquiera lo intentaron. Esas son las que no se salvan, las que están muertas, ¿verdad? Y el samurái, como vemos aquí, pues se exigía lo máximo y se preparaba para llevar una vida perfecta, exactamente igual que un santo, alguien que se santifica y que encuentra la vía perfecta para poner su vida entera al servicio de su Señor. ¿Y quién es su Señor? Pues Dios, efectivamente, Dios. Muchos lo confunden y dicen, no, se refiere porque el samurái tenía un señor terrenal, se refiere a su señor terrenal. No, su señor terrenal era quien le pagaba y le daba de comer y un techo, por tanto tenía que seguir sus órdenes, como cualquiera de nosotros en un trabajo. Pero cuando dice su señor se refiere a algo superior a todo lo terrenal, ¿vale? Porque ellos estaban dispuestos a dar la vida mañana, tarde y noche por su señor, igual que un santo, ¿vale? Entonces he querido destacar otros 2 trozos del libro, que por cierto, quien lo quiera se lo puedo enviar gratis por email, que me lo ponga y se lo envío. Es un libro que podéis leeros en una tarde, ¿vale? Y es muy útil. Entonces, lo siguiente que he destacado, porque tiene mucho que ver con la actualidad, es el tema de la pérdida de la virilidad. Comienzo a leer. He aquí lo que decía uno de mis amigos. Parece que un tal doctor Kion afirma lo siguiente: en medicina se distingue a los hombres de las mujeres en virtud de los principios del yin y del yang. Por consiguiente, los tratamientos médicos son fundamentalmente distintos. Bien, aquí paro y hago el primer comentario personal o explicación. El yin y el yang no es el bien y el mal, ¿vale? Ni son... Bueno, son opuestos porque es blanco y negro, de acuerdo, pero no son opuestos realmente, sino que son 2 principios fundamentales que no pueden mezclarse. Por tanto, la mujer y el hombre
son como el yin y el yang, son dos principios fundamentales que no pueden mezclarse en el sentido rotundo de la palabra. Es decir, que un hombre, aunque se opere las tetas y todo eso, nunca podrá ser mujer porque cada célula de su cuerpo nació siendo hombre. Y de ahí que consideremos esto un problema, el cambio de sexo como un problema, ¿verdad? Porque tú no puedes cambiar cada célula y cada código genético de tu cuerpo, tú eso no lo puedes hacer. Entonces, por consiguiente, no se trataba en esa época igual a una mujer que a un hombre, no tenía los mismos remedios. Pero seguimos leyendo. Y dice, además, su pulso también es diferente. Sin embargo, en el curso de estos últimos 50 años, el pulso de los hombres se ha vuelto idéntico al de las mujeres. Desde que me he fijado en este fenómeno, he considerado bueno tratar las enfermedades oculares de los hombres por los medios apropiados al pulso de las mujeres. Bueno, como vemos aquí, la pérdida de virilidad no es algo de ahora, sino que ya lleva mucho tiempo dándose. Los médicos de esta época, de la época feudal japonesa, ya se dieron cuenta que el pulso de los hombres se había vuelto idéntico al de las mujeres y que por tanto ya no necesitaban un remedio diferente para los hombres, sino que con utilizar el mismo remedio que usaban para la mujer, estos hombres mejoraban y se curaban. Entonces, en efecto, dice, el mundo está abordando un periodo de degeneración. Los hombres pierden su virilidad y se parecen cada vez más a las mujeres. Entonces, nos damos cuenta que hoy en la actualidad pasa exactamente lo mismo, que muchas mujeres tienen que empezar a actuar como hombres porque no hay ningún hombre en su vida, y del mismo modo, muchos hombres se han feminizado y han perdido su virilidad, su masculinidad, porque si no, todo el mundo los rechaza y nadie los quiere. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando en una sociedad provocamos estos desajustes en las personas, porque luego es muy difícil volver atrás. Y se pueden perder generaciones enteras por causa de esto. Y bueno, seguimos leyendo. Los hombres se vuelven cobardes y débiles. La prueba de ello está en que hoy en día raros son los que tienen experiencia de haber cortado la cabeza de un criminal con las manos atadas a la espalda. Cuando se les pide ser el asistente del que va a suicidarse ritualmente, la mayoría considera que es más hábil evadirse e invoca excusas más o menos válidas. Pues una vez más, amigos, vemos como hoy en día pasa exactamente lo mismo, que las personas buscan excusas para no enfrentarse a las distintas pruebas de esta vida, como es cortarle la cabeza a un criminal, o encerrarle, o lo que sea, o simplemente pararle los pies al que está abusando de otra persona. Entonces los hombres eran viriles y hacían estas cosas, y un hombre tenía la suficiente convicción y fe como para pararle los pies a un criminal. No llamaba a la policía, sino que él mismo se encargaba. O si veía a un niño portándose mal, aunque no fuera su hijo, se lo decía. Y así, entre todos, había una educación y una conexión, ¿verdad? Nosotros somos los que hemos perdido todo eso. Entonces dice, un muslo sin cicatrices era un signo tan destacado de falta de experiencia, que nadie se hubiera atrevido a mostrarlo tal cual. O sea, no enseñaban sus muslos si no tenían cortes y heridas de guerra, prefiriendo infligirse una herida voluntaria, porque se esperaba de los hombres que tuvieran la sangre ardiente y fueran impetuosos. Sin embargo, hoy en día la impetuosidad es considerada como una ineptitud. Los hombres de hoy en día utilizan la impetuosidad de su lengua, pero para rehuir sus responsabilidades, no para hacer un esfuerzo. Desearía que los jóvenes reflexionaran seriamente sobre esa situación actual. Bueno, pues este es un extracto que me interesaba mucho leer porque, como vemos, la historia se repite. La degeneración de una sociedad comienza
cuando el hombre pierde el respeto de la mujer, cuando el hombre pierde el respeto de sí mismo también, y pierde la virilidad. Entonces deja de hacer lo que tiene que hacer y sobreviene el desequilibrio a una sociedad. Pero es por ineptitud de los hombres, no es por otra cosa. Y acabamos con el último fragmento para reflexionar, y aquí nos quedamos, que dice: el mundo es sueño. Que uno sea de alto linaje o de origen humilde, rico o pobre, joven o anciano, ilustrado o no, todos estamos destinados a morir. Nosotros sabemos que esto es ineludible, pero nos agarramos a las ramas diciéndonos, bueno, que otros morirán antes que nosotros, y que nosotros seremos los últimos. La muerte siempre nos parece lejana. Y decidme, ¿acaso no es esto una vista engañosa y fútil? ¿No es una ilusión, un sueño? ¿No se deberían ver las cosas de una manera que nos indujera a la negligencia? Perdón, no se deberían ver las cosas de una manera que nos indujeran a la negligencia. Se debería ser valiente y actuar rápidamente, ya que la muerte vendrá tarde o temprano. La vergüenza y el arrepentimiento, ¿veis? Es que son las mismas palabras que Jesús. La vergüenza y el arrepentimiento son comparables al hecho de derramar un jarro de agua. Uno de mis amigos ha resentido compasión escuchando la confesión de aquel que le había robado su sable de gala. Cuando uno quiere reparar sus faltas, sus huellas desaparecen rápidamente. Una persona de poco conocimiento se da aires de sabio. Es una cuestión de inexperiencia. Cuando se domina bien algo, no se destaca en nuestro comportamiento. Una persona así es educada. Bueno, pues no creo que haga falta comentar mucho de este último extracto. Yo creo que habla por sí solo, pero bueno, si queréis comentamos un poquito. Lo que hemos dicho muchas veces, da igual si eres rico, pobre, joven, anciano, tu condición no importa. No vas a escapar de la muerte física. Esto ya nos da pie a pensar lo siguiente. Y es que, siendo inevitable la muerte física, estamos obligados y destinados a elegir por qué vamos a morir. Entonces, la pregunta que yo te hago es, ¿has elegido ya por qué vas a morir? ¿Vas a morir por la verdad? ¿Por la luz? ¿O vas a morir de aburrimiento? ¿O vas a morir simplemente de anciano y solo? ¿O vas a morir rodeado de gente que piensas que te quiere pero solo quiere tu herencia? Y un sinfín de situaciones, ¿verdad? Entonces, aunque la muerte siempre parece lejana, la verdad es que podemos morir en cualquier momento. Por tanto, debemos de estar preparados mentalmente, no podemos negar la muerte como lo hacemos, sobre todo aquí en Europa, como si no existiera, como si fuera una cosa para los demás. Y al mismo tiempo, creando un miedo en todo el mundo, porque cuando alguien se muere es como la mayor tragedia del mundo, ¿verdad? Es como es algo que como no comprendemos y tememos tanto, pues queremos evitar, pero repito, no se puede evitar. Por tanto, vivimos, nuestra vida al final se convierte en una ilusión, en un sueño, en algo que no es real, ¿verdad? Porque nos negamos a mirar hacia lo evidente. A veces la verdad es tan luminosa que ciega nuestros ojos y nos cuesta mirarla de frente. Por eso uno debe ir acercándose poco a poco a la verdad, pasito a pasito, porque de golpe no se puede. Por eso decimos que cuando quede poco tiempo, muchos ya no van a poder arrepentirse, porque no les va a dar tiempo. Sus ojos no van a tener tiempo de acostumbrarse a tanta luz que se negaron a mirar toda su vida, ¿verdad? Entonces, por tanto, sabiendo todo esto, nosotros debemos ser valientes y actuar rápidamente. Cuando nosotros veamos la injusticia o la mentira, debemos actuar rápido, sin importar si vamos a morir o vivir. Eso no importa. Lo que importa es que defendemos lo que tiene que ser defendido. ¿De acuerdo? Bueno, amigos, pues yo espero que os haya molado el vídeo, que hayáis aprendido unas cuantas cosas. Quien quiera el libro entero que me lo pida, se lo mando. Nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.